Iglesia, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy nos encontramos nuevamente como familia para un nuevo devocional y el devocional de hoy día se llama Vasijas de barro. Vasijas de barro. Vamos a orar para empezar el devocional. Padre, gracias Señor porque tú eres bueno Señor todo el tiempo. Eres increíble Señor, eres un Dios de amor, un Dios de misericordia Señor, un Dios que cumples tus promesas, un Dios que eres soberano, Padre, que tienes todo bajo tu control y tu cuidado, Señor. Y nosotros como hijos tuyos, Padre Santo, como um, hijos adoptados por ti mediante la gracia, Señor, y por la fe, queremos, Padre Santo, derramar nuestro corazón delante de ti, Señor. Queremos, Padre Santo, agradecerte cada día en nuestras vidas, Señor, por tantas cosas y maravillas que podemos ver. Cosas, Padre Santo, que podemos comprender, Señor, en tu palabra, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú, a través de tu Espíritu Santo, vas renovando nuestras mentes, vas renovando nuestro entendimiento, Señor, para poder guiarnos más hacia ti, Padre. Queremos entenderte, queremos conocerte más, Señor, que sea esa la pasión que tengamos día a día, Señor. El apasionanos de ti, Señor. Apasionanos y danos un corazón contrito y humillado, un corazón que esté apasionado por servirte, apasionado por buscarte, apasionado por seguirte todo el tiempo, Padre Santo. Y por ser instrumentos llenos de tu amor, que estemos dispuestos, Señor, a cumplir tus propósitos y tu voluntad en nuestras vidas, Padre. Bendecimos este tiempo, Señor, que sea tu Espíritu Santo obrando a través de nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Y el día de hoy el devocional, como les decía, era vasijas de barro. Y la verdad es que no son vasijas de oro o plata o de cualquier otro material precioso lo que Dios busca, sino que Él está buscando vasijas de barro, vasijas del barro. La palabra dice que somos como barro, ¿no? En manos del alfarero. Él quiere moldearnos, Él está buscando personas justamente que sencillas, común y corrientes, como cada uno de los que nosotros somos, pero que anhelemos la presencia de Dios en nuestras vidas, que estemos dispuestos en nuestros corazones por ser instrumentos en sus manos, que tengamos esa disposición de poder hacer su voluntad, aspirar a hacer su voluntad en nuestras vidas, cumplir sus propósitos. Y creo yo que el servicio es una parte fundamental en nuestras vidas, el servir a otros. Entonces, para que la excelencia del poder de Dios sea manifiesta a través de nuestras vidas, es necesario de que nosotros podamos justamente ser ese barro que Dios está buscando, que podamos ser moldeados para llegar a ser perfectos, para llegar a ser a su imagen y semejanza. Y solamente tenemos que decir como cristianos, como hijos de Dios, heme aquí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Aquí estoy, Señor. Y te rindo todo lo que soy, te rindo todo lo que tengo, mi vida, mi corazón, todo te lo doy, Señor. Y empecemos a dejar de encasillar a Dios en nuestra área religiosa, en el área religiosa de nuestras vidas y comencemos justamente a hacer que Él pueda ser el centro de todas nuestras áreas, de cada una de las áreas de nuestras vidas puedan ser o puedan girar alrededor de Cristo y nosotros. Y a medida que vayamos haciendo eso, podamos ser mejores obras de arte en sus manos, obras maestras que Él ha preparado para poder servir, para poder bendecir vidas, para poder hacer todo lo que Él quiera hacer a través de nosotros. Amén. Quería leer un poquito acerca de 2 Corintios. En 2 Corintios encontramos justamente al apóstol Pablo y el apóstol Pablo pues está justamente dando una réplica a la iglesia de los Corintios porque bueno, vemos más o menos el contexto de que hay personas que se han levantado dentro de la iglesia indicando bueno, indicando en general de que Pablo es un falso maestro y de que es un hipócrita y de que en realidad él está pregonando cosas, pero está dando un falso,
un falso mensaje acerca de Cristo y de todo lo que corresponde al Antiguo Testamento, que lo cita en muchas ocasiones, y entonces Pablo se encuentra justamente dando fe y poder justamente dando esta réplica en favor del Evangelio, ¿no? Y vemos a Pablo que si bien es cierto, dentro de las palabras que él dice, pues él se tiene en sí mismo desde una perspectiva diferente, ¿no? Pero sí levanta justamente el Evangelio de Cristo. Él lo tiende a predicar constantemente, y una de las cosas que hace dentro de la iglesia de los Corintios, y por mucho tiempo lo hace, es predicar acerca de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo. Y en todo tiempo hablar acerca de la obra de Cristo a través de su muerte y resurrección. Y, y justamente encontramos en 2 Corintios el capítulo 4, pues dentro del tema que queremos tocar, un título muy interesante. En la versión del lenguaje actual podemos encontrar justamente el título de, de, de esta enseñanza, y es un tesoro en una vasija de barro. Así se llama al comenzar 2 Corintios capítulo 4. Ese es el título que encontramos, y el primer versículo dice: Dios es bueno y nos permite servirle. Y aquí quiero hacer un alto, porque en realidad Dios es tan bueno que Él, Él nos permite a cada uno de los que podamos pertenecer a la casa de Dios, a los que podemos a ser la iglesia de Cristo. Tú y yo somos la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo la conformamos cada uno de nosotros, somos una familia, y como familia que estamos unidos dentro de una iglesia en conjunto, pues Dios es tan bueno y tan fiel que Él nos permite servirle. Él nos permite poder dar de nuestros talentos, dar de lo que tengamos en nuestros corazones, para poder servirlo a Él, para poder hacer las cosas que Él quiere que hagamos dentro de la iglesia. Todos somos un cuerpo, y como cuerpo pues todos nos necesitamos unos a otros, porque tú, hermano, tienes cosas que la verdad es que yo no podría hacer, y viceversa. Todos hay una reciprocidad en cada una de las funciones del cuerpo, y entonces, como dice la palabra, el oído no puede decir: no, yo no hago lo que hace el ojo, entonces yo no sirvo, ¿no? Cada uno tiene una función determinada en el cuerpo de Cristo, y doy gracias al Señor porque así como la mies es mucha, pues Dios pone en el corazón de cada una de las personas dentro del cuerpo de Cristo la disposición en el corazón para, para, para ser siervos, para poder comenzar a hacer la buena obra del Señor, no solo dentro de la familia de Dios, sino también fuera, allá en el mundo, en donde la gente necesita escuchar justamente de este mensaje precioso de Cristo. Pero entonces el verso 1 continúa diciendo: Dios es bueno y nos permite servirle, lo dice Pablo. Por eso no nos desanimamos. ¿Sabes qué? Yo me imagino que Pablo tuvo muchas veces de muchas cosas que le pasaron, porque creo que al final el ministerio de Pablo terminó siendo muy sufrido. Y aunque sufrió y tuvo muchas circunstancias por las cuales él sufrió, pues lo hizo con sumo gozo, sabiendo que el sufrimiento era parte del mismo sufrimiento que justamente Jesús había pasado aquí en la tierra. Entonces, él dice: por eso no nos desanimamos. Nunca nos desanimemos en hacer la obra del Señor. Nunca nos desanimemos de perseverar en los caminos del Señor. Estemos siempre animándonos unos a otros. Estemos siempre animándonos, como decía la pastora en uno de los devocionales, siendo fuertes y valientes, sin desmayar, porque sabemos que nuestro Dios está con nosotros a donde quiera que vamos. Y el verso 2 dice: no sentimos vergüenza de nada, ni hacemos cosas a escondidas, no tratamos de engañar a nadie, ni cambiamos el mensaje de Dios. Una de las cosas que pueden caracterizar el mensaje que daba Pablo justamente es que era
de acuerdo a lo que decía la palabra de Dios. Él no añadía una palabra más. Era todo, digamos, ahora sabemos y hablamos mucho acerca de la sana doctrina, ¿no? Acerca de interpretar correctamente cada uno de los versos que encontramos dentro de la palabra de Dios. Y tenemos que, justamente eso nos lleva a profundizar un poco más en su palabra, a poder conocer cuál es el contexto en que se desarrollan justamente cada una de las historias o cada uno de los mensajes o cartas que podamos estudiar, que podemos leer, para poder saber en qué contexto se dicen cada una de las cosas. Pero una de las cosas que caracterizan a Pablo justamente es eso, que no añade ni saca ninguna palabra de lo que es el mensaje de Cristo, el auténtico mensaje de Cristo. Al contrario, Dios es testigo de que decimos solo la verdad. Por eso, todos pueden confiar en nosotros. El verso 3 dice, los únicos que no pueden entender la buena noticia que anunciamos son los que no se salvarán. Y aquí hay otra verdad, hermanos, y es que no todos se salvarán. Sabemos de que Dios nos ha predestinado de antemano y Él sabe y Él conoce a cada una de las personas. Y hasta cuando Jesús mismo llegó a la tierra, pues Él decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y muchas veces tuvo que hablar en parábolas porque la gente no comprendía lo que decía. Y entonces Dios mismo sabe quiénes son aquellas personas a las cuales van a llevar a la salvación. Y entendemos de que Dios quiere que cada uno de nosotros sea salvado, que está en su corazón de que tú y yo podamos comprender el mensaje y podamos llegar a la salvación. Y esto es lindo porque el verso 4 comienza a hablarnos acerca de las buenas nuevas. Las buenas nuevas que tú y yo conocemos. Y dice, la buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo. Y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. En un devocional pasado hablábamos un poquito acerca de lo grande que es Dios, lo inmenso y santo y majestuoso, poderoso. Y lo veíamos justamente en toda esta historia, desde que saca a su pueblo de Egipto y con una serie de milagros y prodigios y cosas sobrenaturales, y va mostrando su mano poderosa, y el momento en que se quiere revelar a ellos se muestra de una forma impactante, de una forma temible y de una forma llena de esplendor, es inimaginablemente glorioso. Y aquí vemos justamente lo que Pablo dice, la buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo. Cristo vino aquí a la tierra a reflejar cada una de las características, cada uno de los atributos que tiene nuestro Padre Celestial. Y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Dice, continúa el verso 4, ese mensaje brilla como la luz, pero los que no creen no pueden verla porque Satanás no los deja. Verso 5. Y nosotros no nos anunciamos a nosotros mismos. Al contrario, anunciamos que Jesús es nuestro Señor y que nosotros somos servidores de ustedes porque somos seguidores de Cristo. Wow. Aquí hay algo muy interesante porque aquí indica que nosotros anunciamos y como cristianos necesitamos anunciar el mensaje de Cristo como nuestro Señor. Es decir, Cristo vino y en el momento en que Él se fue, Él dejó dicho a sus discípulos, yo tengo toda autoridad, me ha dado el Padre, toda autoridad tengo, se me ha sido dada en los cielos como en la tierra. Y luego nos mandó justamente a la gran comisión, a ir y a ser discípulos a todas partes. Entonces, eh, a enseñar a la gente que pueda obedecer la palabra de vida. Y entonces necesitamos, como servidores, como fieles servidores del Señor, pues adoptar esa misma característica en nuestras vidas, en que nosotros podamos servir a cada una de las personas que podamos servir. Ese es nuestro rol como cristianos. Creo que Jesús nos demostró justamente una de las características tan
impactantes y sorprendentes cuando Cristo, en una cena con sus discípulos, pues Él se arrodilló, se inclinó, puso una toalla sobre sus muslos y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Y los discípulos no entendían. Pero ¿qué estás haciendo tu maestro? Si yo debería a ti lavarte los pies y tú vienes y me los lavas a mí. Y entonces vemos que era necesario entender esta enseñanza de parte de Jesús a nuestras vidas. Y es que nosotros somos servidores de cada una de las personas que nos rodean. Somos servidores. Yo soy su servidor. Y creo que todos estamos llamados a servir en la casa de Dios, porque somos seguidores de Cristo. Y si somos seguidores de Cristo, entonces somos servidores de cada uno de los demás, de nuestro prójimo. Y entonces hay cosas y situaciones que se van a presentar en el día a día en nuestras vidas y que van a hacer y van a darnos la oportunidad de poder desarrollar ese servicio y que van a poder darnos esa oportunidad de poder mostrar el amor de Dios a otras personas a través del servicio que presentemos. Y continúa la palabra en el verso 6, 2 Corintios 4, 6. Cuando Dios creó al mundo dijo que brille la luz donde ahora hay oscuridad. Y cuando nos permitió entender la buena noticia, las buenas nuevas, también iluminó nuestro entendimiento para que por medio de Cristo conociéramos su grandeza. ¡Wow! Entonces, así como Dios en el principio, y esto es increíble porque cómo comienza la palabra de Dios, Génesis 1:1 comienza, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, nuestro Dios ya existía, el eterno Señor, y nuestro eterno Señor, pues con el poder de su palabra, hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. Y él dijo que brille la luz donde ahora hay oscuridad. Y entonces fue la luz. Y así como fue la luz en ese momento por la obra de la palabra de Dios, pues también Él permite a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas iluminar nuestro entendimiento cuando nosotros nos acercamos a Él a través de su palabra. Él nos da entendimiento para poder entender y comprender la majestuosidad de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo podemos ver la grandeza de nuestro Dios. Qué increíble es esto. El verso 7 continúa diciendo, y esta es la parte en la que me quiero centrar un poquito antes de acabar este devocional. Cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Así, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. ¡Wow! Ahora, yo estuve leyendo un poquito acerca de los vasos de barro. La palabra griega significa barro cocido, ¿no? Y se refiere justamente a estas vasijas de barro que se nombra aquí en la palabra. Y en ese tiempo las vasijas de barro eran baratas, eran rompibles, eran reemplazables, pero servían para muchas tareas domésticas necesarias en cada una de las casas. Algunas se usaban como depósitos para guardar artículos valiosos como el dinero, como joyas o documentos importantes, pero con mayor frecuencia eran usados para almacenar desechos orgánicos. Y este último uso justamente es el que Pablo intenta transmitir, el que Pablo tiene en su mente, y es cómo se ve el apóstol a sí mismo como un instrumento prescindible, como un instrumento humilde, común, irreemplazable. Ahora, esto va de repente en contraposición de lo que muchas veces pensamos, porque es cierto de que lo que nosotros pensamos acerca de nuestro Dios es lo que define nuestras vidas. Es decir, la identidad que Dios nos da es una identidad increíble como hijos suyos.
Estamos llamados a heredar la tierra. Y sin embargo, hay un énfasis en Pablo en poder también de darnos una idea de que en nosotros debe haber una actitud de ser esas vasijas de barro, esas vasijas que son prescindibles cuando el poder de Dios está siendo aplicado, cuando el poder de Dios quiere ser dado, ¿no? Y quiere que nosotros seamos esos instrumentos puros, esos instrumentos en donde el poder de Dios pueda fluir sin ningún obstáculo. Y entonces, ahora, para usar personas frágiles y prescindibles, Dios deja en claro que la salvación es el resultado de su poder, no de algún poder que sus mensajeros pudieran generar. ¿Sabes qué? La salvación es el resultado del poder de Dios. No es la obra humana, no es la obra no es el énfasis en el hombre. La salvación es por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y entonces el gran poder de Dios supera y trasciende a cualquier vasija de barro. Y es increíble esto porque vasijas de barro, como tú y como yo, podemos ser usadas por Dios para hacer cosas increíbles en este mundo, para hacer cosas que den gloria a Dios. La debilidad del mensajero es esencial para poder transmitir el mensaje de forma exitosa. Es súper importante de que nosotros como mensajeros podamos ser esa vasija de barro y en nuestra debilidad se encuentra su fortaleza. La Biblia dice que su poder se perfecciona en mi debilidad. Su poder se perfecciona en mi debilidad. Así que si te sientes pequeño o menos, si sientes que no tienes el talento o poder, si tienes sientes que tienes algún obstáculo que no te permite justamente el poder ser ese instrumento y servir en las cosas de Dios, en los propósitos de Dios, pues tienes las características necesarias para ser ese instrumento, donde el poder de Dios se pueda manifestar, porque no es por tus fuerzas, sino es en el poder de su Espíritu. Es en el poder de su Espíritu. El Señor va a usar al pequeño, va a usar al que no confía en sus habilidades, en su conocimiento, en sus talentos, en sus habilidades. El Señor va a usar lo vil y menospreciado de este mundo, dice su palabra. Y entonces vemos que Pablo deja de confiar, literal, deja de confiar en los esfuerzos humanos. Lo podemos ver en cada una de sus palabras más adelante. La pregunta es, ¿cuántos estamos dispuestos a dejar de confiar en esfuerzos humanos y empezar a confiar en nuestro Dios? Empezar a confiar en ese Dios soberano que tiene el control de todas las cosas y que quiere lo mejor para nosotros y que aunque no tengamos las respuestas que queremos tener a los momentos y en los tiempos que nosotros necesitamos y queremos tener, pues sabemos de que el Señor tiene el control de todas las cosas y de que todas las cosas obran para el bien de aquellos que lo aman y para el bien de aquellos que están llamados a su propósito específico. Y Pablo lo entiende, Pablo lo comprende. En Salmos 147, verso 10, la palabra nos dice, y el salmista lo dice, en cuanto a Jehová, Él no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen, en los que esperan en su misericordia. Hablábamos acerca de que las misericordias de Dios se renuevan día tras día. ¿Y qué sería de nosotros si es que día a día no se renovaran las misericordias de Dios? Porque hay tanto que necesitamos cambiar en nuestras vidas. Y por eso es que necesitamos ser barros en las manos de ese alfarero, que es nuestro papá, para que Él pueda seguir obrando, para que Él pueda seguir transformando, que nos transforme por medio de la renovación de nuestra mente,
para hacer su buena voluntad, agradable, perfecta. Queremos ser vasijas de barro para Él. Debemos aprender a confiar en Él, a creer en Él, a depender de Dios. Dependamos de Dios, hermanos. Dependamos de que Él tiene los mejores planes para nuestras vidas. Y así como muchos de los hombres que encontramos dentro de la palabra, hablábamos la otra vez de Moisés y cuán nivel de intimidad experimentó Moisés en cuanto a su relación con Dios. Y sin embargo, al inicio de su ministerio, pues él puso muchas trabas para poder hacer lo que Dios tenía preparado por medio de él, para usarlo como instrumento, para liderar a su pueblo, para sacarlo de aquella tierra que, que había esclavizado a su pueblo, y de hacer tantas cosas impresionantes y espectaculares, tantos prodigios y milagros. Y sus palabras fueron: no, Señor, pero es que soy tardo para hablar, soy torpe de lengua. Y sin embargo, Dios le decía: yo estaré en tu boca, yo te daré las palabras. Y proveyó para él la confianza que él necesitaba para ir, no en sus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios, de aquel ser supremo que lo estaba mandando a cumplir un propósito establecido para su reino. Y entonces vemos, por ejemplo, en Isaías que tuvo una visión increíble acerca de ese Dios santo y sublime que se encuentra en su trono. Si hay una de las cosas que no debemos olvidar, es que ese Dios soberano, ese Dios que va más allá y tiene eh, tiene un poder mucho mayor y que ningún gobernante, autoridad se le puede comparar, sigue ocupando el trono, sigue ahí, y él está bajo y todo el mundo está bajo su autoridad. Y sin embargo, Isaías, cuando vio esta visión increíble acerca de Dios, pues él dijo: ay de mí, ay de mí. Él tuvo temor de la presencia de Dios. Ay de mí, que soy inmundo de labios. Pero después de que Dios lo llamara para cumplir y para ser la voz de Dios en medio de su pueblo, un pueblo que estaba caído justamente por la muerte de su rey, pues él dijo: heme aquí, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. Jeremías, otra de las personas que de repente podemos ver que quiso huir a los propósitos de Dios, que buscó las formas de poder no cumplir, ¿no? O salir justamente, escabullirse de los planes que Dios tenía para él. Y sin embargo, Dios le dice: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié, tú irás, porque esa es mi palabra. Y así vemos cómo grandes hombres de Dios decidieron, después de personas ordinarias, personas comunes y corrientes como cualquiera de nosotros, y sin embargo Dios usa a cada uno de nosotros para cosas que nosotros mismos nos podríamos sorprender, porque no somos nosotros, es Cristo a través de nosotros. Pablo mismo, en Filipenses 3:4, él hablando dice: yo mismo tengo motivos para confiar en mis propios esfuerzos. Y comienza a dar una serie una lista de por qué él podría confiar en su propio esfuerzo, ¿no? Y dice: si alguien cree que tiene motivos para confiar en esfuerzos humanos, pues yo tengo más. Me circuncidaron al 8º día, pertenezco al pueblo de Israel y a la tribu de Benjamín, soy hebreo entre hebreos, entre los hebreos, en cuanto al cumplimiento de la ley fui fariseo, en cuanto al celo por cumplir la ley fui perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige fui intachable. Pero todo aquello que para mí es valioso, ahora lo considero sin valor por causa de Cristo. Es más, todo lo considero una pérdida comparado con el supremo valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero por basura,
con tal de ganar a Cristo. ¡Wow! Dios, que haya la misma pasión en nuestros corazones, así como Pablo, de que consideramos todo en poco, Señor, con tal de tenerte a ti en nuestros corazones y en nuestras vidas, Padre. Y comprenderte a ti, el único verdadero Señor. Y entonces vemos a Pablo también que rinde sus esfuerzos propios y pudiéndose jactar de cada una de las cosas que le habían dado una posición y que había cumplido. Un hombre intachable dentro de la ley. Y sin embargo lo tuvo todo en poco. Cuando conocía a Cristo. Cuando conoció la grandeza de Cristo. Eh, 2 Corintios 12, verso 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Yo creo que aquí Pablo, pues, él tenía cierta precaución. Él sabía cuál era su punto débil. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que rebose sobre mí el poder de Cristo. ¡Wow! Y qué aspiración de nosotros como cristianos el poder decir, nos gloriaremos en nuestras debilidades, porque sabemos de que a través de nuestras debilidades Él es fuerte. A través de nuestras debilidades, el poder de Cristo se puede manifestar, porque no es a través de nosotros. Y cuando nosotros entendemos de que debe haber en nosotros corazones dispuestos para el servicio, y sin embargo también entender de que nosotros solo somos instrumentos prescindibles para que el poder de Dios se pueda manifestar, entonces nosotros vamos a ser servidores, buenos siervos de papá, buenos siervos. Y aunque, y aunque Él no nos quiere llamar solo siervos, Él nos quiere llamar amigos, Él nos quiere llamar amigos porque Él quiere y aguarda una relación íntima con cada uno de nosotros. Y entonces Dios les dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia. ¿Qué es lo que dices, hermano? Seamos vasijas de barro para que el poder de Dios brille en nosotros. ¿Sabes? El Espíritu Santo pone en ti el querer, tanto el querer como el hacer. El Espíritu Santo está preparando tu corazón para dar a conocer las buenas nuevas de Cristo a quienes te rodeen. El Espíritu Santo te dará cientos de oportunidades dentro de tu semana para bendecir a alguien, para traer ánimo a alguien, para cargar, para ayudar a cargar o para ayudar con las cargas a alguien, a otra persona, para interceder por alguien en oración, para compartir su palabra con alguien. Él va a abrir puertas para que tú puedas ser ese testimonio vivo, para que tú puedas ser ese instrumento que Dios pueda utilizar para que su gloria se pueda manifestar, a fin de que el mensaje de Dios brille con luz propia y que todo sea para la gloria de nuestro Señor, para la gloria de nuestro Señor. Así que seamos esas vasijas de barro en las manos del alfarero, seamos esos siervos, busquemos servir en la casa de Dios y seamos de bendición para aquellos que lo necesitan. Seamos siervos para aquellos que necesitan escuchar este mensaje. Las buenas noticias esperan ser reveladas. La creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Y tú y yo estamos llamados a poder ser esa luz, la luz de la tierra, la sal de este mundo. Entonces, seamos esos instrumentos guiados por el Espíritu Santo para poder ir y anunciar su mensaje, para poder ir y ser de bendición, porque somos bendecidos para ser de bendición. Tu bendición está a la vuelta de la esquina y es necesario de que tú seas bendecido para bendecir a otras personas, que tú puedas ser también ese instrumento
que Dios pueda saber que puede bendecir tu vida para que tú puedas bendecir a otras personas. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias Señor. Gracias por esta increíble oportunidad que tú nos das para compartir un poco de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú puedas darnos el corazón de ser vasijas de barro, Señor, en tus manos. Que podamos tener clara nuestra identidad como hijos de Dios. Que no nos desviemos, Señor, por dichos de hombres, Padre Santo, acerca de la identidad que tenemos en ti, Padre Santo. Pero que nos veamos a nosotros mismos como vasijas de barro, Señor, prescindibles, comunes, porque el poder que hay en nuestras palabras no es por nosotros, solo somos instrumentos, Señor, sino porque el poder proviene de ti, Señor, el único y verdadero Dios. Y a través de la predicación de tu palabra, Señor, tú conquistas corazones, Señor. Tú llamas a las personas a salvación, Padre. Y yo te pido, Señor, que tú sigas obrando a través de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Que tú puedas poner en nosotros las cargas por nuestros hermanos. Que podamos interceder y velar por cada uno los unos por los otros. Y que podamos ser instrumentos de tu amor, Señor. Que podamos ser siervos en tu casa. Que podamos buscar qué servir, con qué servir, Señor. Darte de nuestros talentos y recursos o habilidades, cada una de las cosas que podamos darte, Señor, te las entregamos a ti, para que tú puedas hacer tu voluntad y para poder andar en tus propósitos, Señor. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Impacta nuestros corazones, asómbranos, Padre Santo, de las puertas que se van a abrir en esta semana, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para poder compartir a otras personas, para poder ser de bendición a otras personas, Señor. Ayúdanos a tener sensibilidad en nuestros corazones, Señor, para poder ser instrumentos que tú puedas utilizar, Señor, para que tu poder sea manifiesto en esta tierra y a nuestros hermanos. Gracias, Señor, por este tiempo. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Amén, iglesia. Dios les bendiga.